Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D, como todos los jueves acá en CN23, en días muy convulsionados con todo lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás, Agustín? Días muy sensibles. Nosotros tenemos una foto de toda la tipografía nuestra, una foto que hace referencia a los jubilados, ¿sí? Y de alguna manera esta es la cara de angustia de los jubilados, de lo que está pasando ahora, ¿no? Y se dice que incluso aquellos que han apoyado a este gobierno tienen entre un 70 y un 80% de rechazo a estas medidas en la cual afectan a los mismos, ¿no? Sí, y aparte afecta a la base electoral del gobierno. Digo, cuando vos analizás las encuestas de lo que pasó en la última elección, encontrás que el rango etario más alto, los jubilados, son los que más fuertemente acompañaron con el voto a este gobierno y son los que hoy están en una situación de desconcierto muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay mucha información cruzada, digamos. Hoy veía tapa del diario, de uno de los diarios más importantes de la Argentina, o de mayor tirada, diciendo en un renglón que se está discutiendo una fórmula para aumentar las jubilaciones. Hubo declaraciones de un diputado hace unos días atrás diciendo los jubilados van a perder plata, pero van a ganar poder adquisitivo. O sea hay como perder una plata confusión. y ganar poder adquisitivo, impresionante. Sí, por eso hay como una confusión que se va instalando. Y yo me imagino a los jubilados en estas fórmulas que nosotros discutimos, que acá en el programa te venimos explicando, cómo funcionaba la fórmula vigente actualmente, vinculada con la recaudación, entre otras cosas, lo cual te ajusta por inflación y por crecimiento económico. La primera propuesta del gobierno, vincularlo con el IPC. Después eso se modifica en el Senado y te dicen 70% IPC, 30% RIPTE, que tiene que ver con un promedio de la evolución de los salarios. Ahora, yo me imagino a los jubilados mirando todo esto. No entienden nada. Con desconcierto y en una situación donde evidentemente los jubilados van a perder. La modificación de la fórmula les va a hacer perder y con un detalle, que es que tal como se está planteando de parte del gobierno la situación, se les mete la mano directamente en el bolsillo a los jubilados y se les saca un trimestre. Esto es independientemente de la discusión de la fórmula. El ajuste que de semestral pasa a ser trimestral, que va a aplicar en marzo del año que viene, va a considerar el primer trimestre del 2018, con lo cual octubre, noviembre y diciembre del año pasado quedan afuera, se pierden, el Estado, el gobierno se apropia de eso, los jubilados no lo van a recibir nunca y además es un trimestre de alta inflación, donde hubo crecimiento económico, o sea, donde pierden un porcentaje importante. Ya ahora tocamos el tema de los aumentos, peajes y demás. A ver, vos jubilado, el primer ajuste vas a recibir 600 pesos menos. Vos, familiar de discapacitado, el primer ajuste, esta asignación por discapacidad, 300 pesos menos. Viste que la UCA dio el informe de pobreza, pero redondeando, 48.5 lo que ocurre en materia de los chicos. Bueno, 48.5 de los chicos viven en hogares pobres. Bueno, a la asignación universal por hijo, 100 pesos menos, cuando tendría que ser más dinero por la pérdida de poder adquisitivo. Eso en términos monetarios, ¿no? Todos los aspectos técnicos que les comentó, que les explicó a ustedes Agustín Dateris. Y hay un dato que marca también, lo marcó un diputado, independientemente de su ideología política, me refiero a Axel Kicillof, que dijo que se pagó en el año 331.000 millones de pesos de intereses en las LEVAC y que de pronto a través de este ajuste se busca un ajuste con los jubilados de 100.000 millones de pesos. Hizo esta comparación para que tengamos en cuenta la magnitud. Bueno, vamos a comentar a la gente la importancia estratégica que tiene los intereses de las LEVAC versus quitarle 100.000 millones de pesos a los jubilados. No, pero además esas comparaciones son válidas y te dan muestra
acabada de la situación que estamos viviendo. El año que viene, la partida de intereses de la deuda, según el presupuesto 2018, es de más de 400.000 millones de pesos de intereses. Hace pocos días atrás, el gobierno modificó con un decreto lo correspondiente al pago de intereses de la deuda del presupuesto del año 2017 y amplió esa partida en 84.000, algo así, millones de pesos. Digo, cruzalo con el ahorro con los jubilados, es más o menos lo mismo. Entonces digo, claramente hay un modelo pro especulación financiera montado sobre la bicicleta financiera de las LEVAC, las tasas en 30% que afectan negativamente a la actividad económica, que permiten a los agentes especulativos locales e internacionales del mercado financiero estar ganando mucho dinero con esta cuestión y que está generando un gran problema macroeconómico, está aumentando esa carga de intereses a lo largo del tiempo y entonces nos empujan a algo que acá en el programa lo advertimos hace ya mucho tiempo atrás. Nos van a empujar al debate del ajuste. Bueno, ¿qué partida presupuestaria tenemos que recortar ahora para que cierren los números? Y cuando vos analizás el gasto público, la más importante es la vinculada con seguridad social, el gasto previsional, es el porcentaje más alto del gasto. Los organismos internacionales que están del otro lado de quienes te colocan deuda en los mercados, plata en los mercados internacionales, te exigen estos ajustes. Atrás de esto está el Fondo Monetario Internacional, están los grandes bancos internacionales de inversión. Eso es lo que opera como fuerza por detrás. El gobierno cumple con esa cuestión porque sabe que necesita seguir con esta fiesta que están viviendo algunos del endeudamiento y la variable de ajuste van a ser los jubilados. Se intenta que sean los jubilados. Por eso la masiva reacción que estamos viendo estos días y la novedad de la convocatoria para paro general de parte de la CGT para mañana viernes. A ver, la CGT acompaña a la CTA, bueno, y a todos los trabajadores organizados. Otro tema relacionado con la institucionalidad. Bueno, saben que, como comentamos en el programa anterior, Gilles Carbó renunció, como ya renunció, se olvidaron todos. Los medios, los principales medios ya no hablan más sobre Gilles Carbó y las causas que ella tiene porque ella renunció. Pero sin embargo, esta semana sorpresivamente renunció Cynthia Poc. Cynthia Poc es una de las estadistas que trabaja en el INDEC, que fue desplazada, casualmente nosotros criticamos a Guillermo Moreno, bueno, ahora fue invitada a que se vaya por el gobierno actual, como las viejas prácticas que criticó tanto este gobierno las viene implementando. ¿Y por qué? Porque parece que le pedían que en algunas localidades, en algunas jurisdicciones, de pronto el desempleo no sea tan alto y se negó. Es quien maneja las estadísticas relacionadas con el desempleo. Y otro, hablando de institucionalidad, es el fiscal Félix Croix, ¿sí?, de la Procuración contra la Violencia Institucional. Otro fiscal que como no piensa igual y como Gilles Carbó no está y hay un subrogante en reemplazo de Gilles Carbó, también es desplazado. Esto está marcando cómo van cerrando el círculo y también vinculado con institucionalidad. Justo que hoy nos acompaña un referente que ha sido nombrado como legislador en la Ciudad de Buenos Aires, cómo también se burlan de los que piensan diferentes. El caso que pasó con Miriam Bregman y el caso de Gabriel Solano, que le apagaron el audio en el momento de tener que jurar. Realmente este conjunto, de hecho, ni hablar el tema de la violencia, los perros, la cantidad de gendarmes que hubo el día de ayer, que hay el día de hoy y probablemente exista mañana cuando se realice el paro, ¿no? Sí, la fuerte represión, la fuerza represiva, incluso desde la imagen, desde lo comunicacional, las fotos que estuvieron dando vueltas todos estos días, las imágenes que muestran una cantidad de agentes de fuerzas de seguridad que parece que estuviéramos preparados para una invasión externa, una cosa desmedida completamente a partir de la intención del gobierno de que se apruebe esta ley que claramente daña a el eslabón más débil de esta cadena, que son los jubilados. Si no, no habría necesidad de que esto estuviera ocurriendo. Un par de datos económicos antes de arrancar. Disculpa, pero mientras los datos económicos, a ver, ¿cómo te diría un chico? ¿Qué onda la OMC? Porque parece que quedamos nosotros dibujados, ¿no? En la nada absoluta. Otro gran éxito de Susana Malcorra, que viene acumulando éxitos uno tras otro. Termina la reunión de la OMC sin declaraciones, sin acuerdos, sin... A ver, se cayó incluso, pero no por Argentina, que quería participar, se cayó por otros agentes desde afuera, el famoso Tratado de Libre Comercio que se quería firmar entre el Mercosur y la Unión Europea, por suerte se cayó.
Pero la verdad que muchas negociaciones que en el ámbito de la OMC se querían plantear se vieron frenadas, no avanzó prácticamente nada. Lo único que sí sirvió fue para encarajinar la vida de todos los que transitan la ciudad de Buenos Aires durante esta semana, porque estaba todo absolutamente cortado, sumado a lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Es imposible moverse en la ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad que te lo puedo resumir como un fracaso absoluto lo que pasó en la OMC desde la visión del gobierno, ¿no? Realmente para todos los que nos siguen del interior del país tienen que ver estos últimos días, primero con la OMC y después con toda la reforma previsional, bueno, ahora va a venir la reforma laboral y demás. La ciudad es un caos, realmente es un caos por todos lados, ¿no? Te tiro un par de datos económicos esta noche, ahora te vamos a presentar a los invitados, pero tenemos un par de economistas de lujo, vamos a estar hablando con ellos. Primer dato, Cynthia Poc renuncia cuando se dan a conocer en el día de ayer las estadísticas vinculadas con empleo y muchos funcionarios del gobierno celebran un descenso en la tasa de desempleo. ¿Sí? Primera cuestión que hay que prestar atención, ¿qué pasa y por qué esta renuncia justo el día que se dan a conocer los datos? Después hubo datos de la UCA, vos recién nombrabas, vinculados con pobreza. Vamos a estar hablando de eso. Uno de nuestros invitados de esta noche también trabajó mucho en eso y llevó adelante mediciones de pobreza. Vamos a estar hablando de esa cuestión. Y algo vinculado con los jubilados, que también ahora vamos a contar que uno de nuestros invitados directamente tiene que ver con esto, que es que antes de las elecciones, estuve mirando el otro día, los jubilados, una de las estrategias electorales, digamos, del gobierno, del punto de vista económico, fue tirar al mercado una serie de préstamos argenta hacia los jubilados, créditos que fueron tomando los jubilados, que representó, según el dato que miraba, cerca de 40.000 millones de pesos. En algunos casos les comprometió hasta el 20% de la jubilación, y esos son créditos que se tomaron antes de las elecciones de octubre y que se van a tener que empezar a pagar ahora. Entonces lo que digo es, ¿qué pasa con la macroeconomía cuando vos le sacás casi 100.000 millones de pesos a los jubilados en este supuesto ahorro fiscal a partir de la modificación de la fórmula, que se lo sacás directamente al consumo, y además donde los jubilados empiezan a hacer frente a los créditos que le diste antes, lo cual le compromete también su poder adquisitivo y sus niveles de consumo? Bueno, vamos a ver el impacto macro de eso, que me parece que hay que seguirlo de cerca. Bueno, presentamos a los invitados, ¿te parece? Dale. Bueno, acá a mi derecha, pero es referente de izquierda a mi derecha, y me refiero a Gabriel Solano, así que ya mencioné referente de izquierda. Gabriel Solano, muchas gracias por estar acá en el programa. Recién electo legislador, ¿no? Recién electo legislador, hizo un comentario, por favor, negalo o afirmalo. Te cortaron el mismo día que a Miriam Bregman la chiflaron y no se escuchaba, pues fue una vergüenza realmente, no la permitieron explayar su punto de vista por el cual ella era nombrada. Pasó lo mismo contigo y te apagaron el audio. Justo cuando viene acaso por el día que estamos hoy, ¿no? Porque empecé diciendo por los trabajadores que le van a aplicar la reforma laboral y por los jubilados que le quieren aplicar una reforma previsional. Dije eso y bajaron, apagaron el audio, y es un juramento propio del Frente de Izquierda, porque hicimos campaña contra la reforma laboral y contra la reforma previsional, al revés del gobierno, que no dio a conocer esta reforma antes. Acá en esta cámara que me está mirando, vieron que ustedes critican, o sea, un grupo de la población critica las viejas prácticas, algunos lo inculcan al peronismo, ¿no es cierto? Malas prácticas. Fíjense cómo este gobierno aplica esas prácticas y las potencia con quien piensa diferente. Y estamos con el doctor Eugenio Semino. Bueno, ¿qué referencia nos puedes hacer en tu rol como defensor de la tercera edad? Sí, en realidad, más que una visión política, como viejólogo, tenemos una mirada desde lo que es la atención directa al adulto mayor. Atendemos entre 300, 400 abuelos por día, por lo cual vemos el drama en su dimensión directa. Y a veces esto se contrapone con las estadísticas, con los fríos números y demás. Y en realidad lo que estamos percibiendo, esto que hoy en estas horas, en estos días se está debatiendo como supuesta reforma previsional, no es tal. Es decir, lo que ha ocurrido es que se ha vuelto a tomar una decisión de tomar indebidamente por parte de quien administra el Estado Nacional recursos de la Seguridad Social, práctica habitual en los gobiernos que se han sucedido en la Argentina. Fueron secando el sistema permanentemente
y las consecuencias obviamente no solo las sufren, uno habla de los jubilados, en realidad no es una categoría distinta a la categoría de trabajadores. Es decir, lo que se está es un trabajador retirado, desviando es el recurso que debiera ser aplicado a esos trabajadores, que es puesto por esos trabajadores durante toda una vida, y que hoy realmente compromete seriamente la vida, la calidad de vida, y su condición, y voy a hablar en términos del sistema capitalista, su condición de consumidores. Es decir, en economías de mercado que se han desarrollado, al jubilado no por razones humanitarias ni morales, se lo tomó como un consumidor importante, como un rol en términos del desarrollo de ese mercado, para lo cual se le ponía plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. Es decir, acá lo que hemos visto a través de décadas que pasa exactamente lo mismo, es lo contrario, es decir, pasó a ser un objeto a ser consumido. Es decir, la falta de recursos, nosotros calculamos la canasta del jubilado hace 10 años, y cuando uno ve las mínimas, en ningún caso lograron superar un 40% de cobertura de las necesidades básicas. Pregunta que después vamos a ampliar. En contacto con los jubilados, con lo que está pasando ahora, ¿ves mucha angustia? Pero es terrible, es terrible. Es decir, si se supiera de parte de quien generan estas medidas y las transmiten, lo que genera no solo a nivel económico, de poder adquisitivo, sino la situación de incertidumbre que vive el jubilado, el núcleo familiar, es realmente dramático. Ahora, si te parece, ahora voy a presentar al resto de los invitados que tenemos y un tema que después quiero hablar con Semino. Yo el último tiempo hablábamos, y acá en el programa lo dijimos, la posibilidad de modificar el índice que propone el gobierno, que el IPC no representa la canasta de consumo de un jubilado, y trabajar en un índice que sí la represente. Sé que desde la Defensoría ustedes tienen una canasta, ahora si querés... Después lo profundizamos. Hablamos con eso. Porque Vamos a hablar de alimentos y medicamentos, que es un tema... Del otro lado del estudio tengo dos economistas, paso a presentarlos, Andrés Aciaín, que es economista y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz. Gracias Andrés por estar acá. Y Mariano de Miguel, que es economista y director del Instituto Estadístico de los Trabajadores. Esto es en conjunto entre CGT y UMET, ¿no? En la universidad. Hay la CGT, la CTA, hay más de 50 gremios que a través del UMET y del CITRA, que es un Centro de Innovación de los Trabajadores, donde está el CONICET también, el instituto está encastrado ahí con el apoyo de más de 50 gremios que pertenecen a centrales distintas. Principalmente, ¿sabes por qué es bueno esto comentarlo? Cuando ustedes escuchan la inflación de los trabajadores, tiene un equipo de economistas, no que se juntan dos personas ahí atrás y cocinan un número y lo lanzan al mercado, lo lanzan a los medios de comunicación. Un equipo de profesionales de primer nivel que trabajan con los números y cómo afectan cada uno de los deciles a los trabajadores, ¿no? Sí, tienen esa medición por decil que es bastante novedosa. Mirá, vamos a arrancar muy cortito y después ya vamos a estar hablando entre todos. Los dos miden inflación, cada uno, vos desde el Escalabrini Ortiz y vos desde allá, tienen mediciones de inflación, pero yo arranqué hablando de la fuerte apuesta que hace el gobierno por una cuestión financiera, especulativa, que lo veo como en detrimento de lo productivo. ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que esto es así? ¿Y es sostenible, Andrés, esto a lo largo del tiempo? Sí, mira, yo creo que el gobierno plantea un proyecto ideológico donde hay ganadores y perdedores, ¿no? En todas sus políticas, en la política contra la inflación, en la política del ajuste fiscal. Y ellos hablan de bajar el costo argentino, ¿no? Que el costo argentino lo dividen en el trabajador, lo llaman costo laboral, del otro lado del mostrador es el ingreso de los trabajadores, porque un costo es para el que paga, un ingreso para el que recibe. El costo previsional, que es justamente bajarle los aportes a las empresas, que están parte en la reforma laboral y en la reforma tributaria, y del otro lado es el ingreso del ANSES, y por eso quieren compensar bajando la jubilación, bajando la asignación, las pensiones. Y el tercer costo lo llaman ellos el costo productivo, que es lo que dicen el empresario ineficiente, que para ellos son sectores de la producción argentina que no tienen sentido porque es mejor traer las cosas de afuera, y para eso aplican la apertura importadora y el dólar barato, que es lo que después genera destrucción de puestos de trabajo y de ingresos y de sectores empresariales que ellos juzgan ineficientes. Mientras bajan el costo argentino, suben, lo que yo digo es el costo anti-argentino, que es el ingreso de los sectores que este gobierno representa realmente, que es
el costo financiero, lo que hablabas vos, las altas tasas de interés, que son los ingresos de los bancos y el ingreso de los rentistas, tanto locales como internacionales, el costo de las tarifas, que es todo lo que es los ingresos del sector petrolero y distribuidor y generador de energía eléctrica y gasífera, digamos, que es el otro sector que favorece, o sea, bancos, sector de hidrocarburos, de generación y distribución de energía, y el tercero con el que ahora ya la cosa no está tan clara, es el sector exportador de materias primas, ¿no? Donde los premiaron inicialmente con una baja fuerte de retenciones, sobre todo lo que es maíz. Ahora siempre hay una tensión entre los intereses de estos tres grupos porque el dólar retrasado que están imponiendo no le favorece tanto a los exportadores primarios, los arreglaron con la baja de retenciones. Pero entonces creo que hay una ideología que se traduce después en la política contra la inflación. Fíjate que para bajar la inflación ellos hacen una apertura importadora con dólar barato para presionar sobre los precios y tratar de abaratar la electrónica, distintos rubros, se ponen duros en la paritaria y van a ajustar el salario, pero mientras mantienen altas tasas de interés, que dicen que para bajar la inflación, yo no entiendo cómo, porque le sube los costos financieros a todas las empresas, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Pero en realidad presión sobre los costos, y aumentan tarifas, aumentan cosas que generan inflación. O sea, en la política que ellos toman siempre eligen ganadores y perdedores. Bueno, la reforma previsional es lo mismo. Hay un pedido de organismo internacional de crédito, cuando el FMI vino el año pasado, hizo recomendaciones, uno de los puntos centrales decía hay que bajar el déficit fiscal, esto está sustentado en un problema, dicen lo que más aumentó, porque esto no fue todos los gobiernos, el FMI dice lo que más aumentó en los últimos 10 años en la etapa kirchnerista fue el gasto previsional, o sea, hubo una masa enorme de recursos que lo que creció del gasto del Estado es seguridad social, esto también con todo el discurso que se da muchas veces para tirar humo y que no se vea la realidad, digo, la corrupción, esto, el gasto, corrupción. Sí, corrupción hubo, hay, va a haber, digamos, ojalá que no, pero digamos, vamos a decir, esto existe, pero estructuralmente, fíjate, cuando decían el alto gasto, no era la corrupción, no eran los bolsos de López, no sé qué, era que había crecido mucho la seguridad social y el FMI plantea directamente, dice, hay que cambiar la fórmula por dos aspectos, dice, no solo porque venía subiendo más el salario y la recaudación que los precios, porque el FMI recomienda indexar por precios la jubilación. Es un pedido explícito del FMI, está desarrollado con cuadros apartes en las recomendaciones que hace Argentina, sino porque ellos en paralelo, con lo que es la pensión universal y la falta de moratorias, van a bajar el número de beneficiarios. Y con la fórmula anterior, cuando disminuye el número de beneficiarios y aumenta el caudal de recursos al ANSES, aumenta más que proporcionalmente las jubilaciones con la fórmula anterior. Entonces, como ellos tienen en vistas no solo, digamos, afectar la jubilación, sino que bajar la cantidad de jubilados, porque van a mandar gente al sistema de pensiones o porque no van a tener acceso a una jubilación, la fórmula anterior generaba aumentos más que proporcionales en la jubilación. Entonces, el FMI dice, ante esto hay que cambiar la fórmula y recomienda la indexación. O sea, lo que están haciendo es cumplir estas recomendaciones, creo yo, en un exceso de buen alumno. Después profundizamos, ¿te parece? Porque así lo dejamos a Mariano de Miguel y después con cada uno vamos a profundizar cada tema. ¿Qué te parece, Mariano, esta visión? ¿Vos compartís que están ajustando por el lado de los jubilados en el marco de todo esto? Y después te quería hacer una, que si querés después profundizamos más, que es esta trampa en la que está el gobierno que recién describía Andrés, atraso cambiario, LEVAC, tasas altas, no la pueden bajar. ¿Cómo ves que sigue? Mira, yo creo que el gobierno en general en esta línea hace una táctica acertada con una estrategia equivocada. Ajá. O Es sea, mi opinión, ¿no? táctica a corto plazo, estrategia a largo plazo. No, digo, táctica acertada o lógica para la lectura que tiene. ¿Y cuál es la lectura? Digo, el gobierno ve, por más que lo reconozca o no, que hay un problema muy serio en la Argentina, que es el déficit externo. ¿No? El mismo Fondo Monetario Internacional proyecta para el 2022 $40.000 millones de déficit corriente. Ese problema está, en algún momento hay que resolverlo. Este gobierno no tiene intención de resolverlo vía sustitución de importaciones y tiene, a mi juicio, una visión bastante ingenua de la División Internacional del Trabajo y cree que puede salir vía exportaciones. Pero eso es mediano y largo plazo. En el corto plazo vos tenés que tratar de resolver ese problema y algo que te puede ayudar en la lectura del gobierno es tener un costo menor, decía Andrés, ¿no? Y ese costo menor puede significar como correlato tratar de devaluar o tratar de mejorar el tipo de cambio. Dice, bueno, hoy lo tengo atrasado. ¿Y lo tengo atrasado por qué? Y ahí viene la lectura que hace el gobierno. El gobierno dice, como tengo déficit fiscal, o lo financio con emisión, que eso me lleva a la inflación en la concepción del gobierno, y me atrasa el tipo de cambio, me quita competitividad, me impide exportar y me motiva a importar, o lo que hago lo financio con deuda. Y si lo financio con deuda, pago más interés. Si pago más interés, complico la inversión,
y por otro lado lo que hago es que el que piensa en irse y comprar dólares se queda, compra una LEVAC, como decías vos, y entonces me fomenta el atraso cambiario y la pérdida de competitividad. Entonces, no sé si quedó clara la secuencia. Este problema externo tiene como causa original en la lectura del gobierno la cuestión fiscal, que es la espada de Damocles. ¿Qué hay que hacer? Bajar el gasto. En su lectura. Y dentro del gasto, vos lo dijiste clarísimo, cuando vos ves el gasto primario, la principal partida donde hay que ir a tocar es la previsional. Entonces, la táctica es coherente con una estrategia que para mí es equivocada, porque de ninguna manera creo que la cuestión fiscal sea la causa última del tema externo. Y cierro con algo muy elemental, que es ese problema fiscal, además, para mí hay una mirada haciendo una analogía muy pobre con las finanzas del individuo. Yo siempre digo, a veces hacer una analogía entre la economía nacional y la familia sirve, hay veces que no sirve para nada. Este es un caso donde no sirve, porque en mi casa, si yo gasto menos y mi ingreso lo conservo por mi trabajo, ahorro. Cuando el Estado deja de gastar en salud, en educación, etcétera, afecta a la actividad de la cual sale la recaudación con la que se financia. Con lo cual, yo creo que si el gobierno quisiera bajar el déficit fiscal, voy a decir algo, más que gastar menos, tendría que gastar más. Sí, tal cual, bueno, justamente iba a decir eso, ¿no? Es como el perro que se muerde la cola y empieza a dar vuelta y la recaudación le empieza a caer y está en esa situación. Complejo. ¿Te parece hacer un corte? Sí, vamos a un corte. Vos mencionaste que el gobierno está entrampado en esta forma y nosotros estamos entrampados con el tiempo. Sí, dale, hacemos un corte y ahora arrancamos con todos el living y vamos a profundizar los temas. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.